nosotros tuvimos muchas malas experiencias antes de encontrar a nuestra Santa Ana, le decimos. Tuvimos una vez una persona que pues después descubrimos que toda su documentación era falsa. Señores, los actores de las telenovelas Papá por Conveniencia, agradecidos con el apoyo del público en este proyecto. Y conversamos con Ariadne Díaz y José Ron, protagonistas de la telenovela Papás por Conveniencia, que no es Papas por Conveniencia. Y ni se imaginan lo que nos contaron. Veamos. A Ariadne Díaz la vemos todas las noches en Papás por Conveniencia y al igual que en la novela, ella es una mamá al 100% y como todas, también tiene problemas a la hora de conseguir la niñera ideal que cuide a su hijo, ya que por su trabajo ella y su esposo se ausentan por largas horas del hogar. Bueno, nosotros tuvimos muchas malas experiencias antes de encontrar a nuestra Santa Ana, le decimos, pues muchas, desde que se extraviaban cosas, desde que, oye, pero si llegas, ya no llegué. Tuvimos una vez una persona que, pues después descubrimos que toda su documentación era falsa. La guapa actriz asegura que podría escribir una telenovela con todo lo que ha pasado con las niñeras. Nos dimos cuenta que le decía cosas a Marcos como para dejarme mal a mí, viceversa. No, novelón. Ahí sí se hubiera hecho novelón. Ariadne nos confiesa que le encanta su trabajo, pero que también extraña estar en casa con Marcus y su hijo. Claro que soy muy feliz trabajando, pero también te tienes que despedir un ratito de estar en casa cuando vas a trabajar. Y es que el público ha aceptado con tanto cariño esta historia de Papás por Conveniencia, que ya nos enteramos que muy pronto comenzarán a grabar una secuela de la historia titulada Papás por Siempre. Papás por Conveniencia, Papás por Siempre, pues sí, ya muy lista, o sea, como que sí, pero no, ya sabes. Creo que siempre antes de empezar un proyecto que pues sabes que te va a requerir mucha energía, mucho tiempo, siempre hay una cierta resistencia, sí emoción, pero decir, híjole, otra vez 6 meses de estar completamente volcada al trabajo, entonces está padre. José Ron, por su parte, también está feliz con esta nueva temporada. ¿Cómo va la nueva la temporada 2 de Papás por Siempre? Bien, ya iniciamos el 5 de mayo grabaciones, entonces falta muy poco, últimas vacaciones para descansar y agradecido y contento. 2 segmentos. Bueno, señores, ahí lo tienen. Bueno, un joven dominicano que vive en Nueva York, amante de las gorras, sí, ha logrado llamar la atención a reconocidos artistas urbanos y figuras del entretenimiento. Así es, y nuestra Yelena Solano conversó con él, así que pasamos con ella en vivo para que nos cuente. Adelante, Yelena. Yelena, no sé si oíste la historia de William Levy, lo que está pasando con él. En estos momentos, al principio del programa que la di, tenemos el reportero nuestro camino del lugar donde está detenido William Levy en este momento y vamos a poder tener algo más adelante. Sorprendida, esto va a dar muchísimo de qué hablar y bueno, pues nada, le deseo mucho lo mejor a William Levy, que salga de esto rápido. Pero mira, cambiando totalmente de tema, Raúl y mi querida Dayanara, te cuento que hay un chico dominicano que está dando muchísimo de qué hablar. De hecho, se ha convertido en el favorito de muchos artistas urbanos. ¿Por qué? Porque el chico se la busca. La verdad que es impresionante ver a estos jóvenes que en vez de estar por ahí en la calle haciendo nada, pues se pone para lo suyo, a trabajar. Aquí les va la nota. Nos encontramos a Randy Polancas, un joven dominicano que se ha vuelto viral por decorarle gorras con bling bling a los artistas. Yo hago gorras personalizadas, le agrego diamantes, parcho, muchos colores diferentes. Sus gorras han sido usadas por Arcángel, Ozuna, Eladio Carrión, Farruko, Nicky Jam, DJ Adoni y hasta el Alfa, quien es uno de sus clientes fijos. Yo estaba atrás de él, tenía un video musical en la ciudad, yo fui para el video y después de ahí yo fui para el hotel, fui para allá con mucha gorra, él estaba eligiendo la gorra y él sacó un dinero, ¿cuánto te debo? ¿Cuántos son? Son a 100, ¿cuánto es? Yo le dije, tú no me debes nada, yo lo que quiero es trabajar contigo. Después de ahí, como en 3 semanas, él me llamó que él quería 30 gorras y me compró un vuelo para Santo Domingo para traérselo. Él tiene más de 150 gorras mías. Háblame de la experiencia de tú haber trabajado con Nicky Jam. Pues fue algo rápido, yo fui para un concierto y yo lo encontré backstage y le di la gorra. ¿Y qué te dijo? Le gustó mucho, le gustó los brillantes y los cruces. ¿Y se la puso? De una vez. ¿Sí? Yeah.
también Farruko ese día se lo puso. Yo le llevé una gorra, él estaba mirando la gorra, se quitó su gorra y le puso ese y cantó con esa gorra. Randy también nos contó que recientemente le hizo una gorra personalizada a Yailin y otra a DJ Adoni. DJ Adoni, alguien también súper humilde, le gustan los colores diferentes, le gusta el rojo. A veces yo le pongo el corazón adelante porque él tiene un corazón en el pelo de él. Háblame de la experiencia de haber trabajado con Ozuna. Ozuna es alguien súper humilde. ¿Cuánto cuesta más o menos una gorra así, bling bling? Una gorra así, yo lo vendo a 80, pero si tiene nombre, un poco más, hasta $100. Oye, ¿me son tacaños los artistas o te dan propina? Algunos son tacaños, algunos me dan propina y me tratan bien. ¿No te ha pasado que tú le pusiste una gorra a un artista que por tener la cabeza tan grande tuviste que la devolver? Eso me ha pasado con unos artistas, sí. Aunque Randy a su corta edad está cumpliendo su sueño, no descarta la posibilidad de algún día hacerle una gorra a Bad Bunny y al ex pelotero Alex Rodríguez. Señores, querer es poder. Randy desde temprano, desde hace mucho tiempo, pues él se la pasaba aguantando nevada, frío, aguacero, esperando que los artistas salieran de madrugada para presentarle su proyecto. Es uno de los más queridos, enhorabuena para él. Muchísimos éxitos y mucha suerte porque de verdad que se ha convertido en el consentido de los urbanos. Y gracias a su mamá por esta entrevista. Besitos a ellos. Gracias, Yelena. Gracias.